Continuando con la historia de la evolución de las computadoras, llegamos al estadio donde aparecen las primeras computadoras electrónicas, es decir, de la concepción de computadoras electromecánicas que había tenido Charles Babbage. El aparecimiento de las válvulas de vacío a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, permitió tener sistemas computacionales mucho más rápidos. Ya vamos a ver por qué. Eh, Sin embargo, en una primera fase, esas computadoras no podrían ser consideradas como antecesores de las actuales porque no eran sistemas para hacer cálculos de tipo general, resolver procesamiento de datos genéricos, sino que estaban pensados para resolver problemas matemáticos muy específicos. Uno no lo podía utilizar para otra cosa que aquella muy particular para la cual estaban pensadas. Como lamentablemente ocurre muchas veces, ha ocurrido muchas veces en la historia de la humanidad y en particular en el siglo XX, fueron pensadas para aplicaciones militares, ¿no? Sí, para matar personas. La más importante de todas ellas fue la que se creó en base a las ideas de Alan Turing, que es considerado hoy en día uno de los padres de la ciencia de la computación y, bueno, precursor de la informática moderna, porque creó la idea del autómata finito que yo anteriormente les había comentado, que de alguna manera es una modelización abstracta matemática de lo que son las computadoras. Es decir, o sea, Alan Turing creó la idea de que uno puede inventar una computadora de papel y estudiarla en términos teóricos utilizando herramientas matemáticas, eh, cómo eficientizar su uso. Entonces, si bien una computadora de papel no es útil en sí misma, sí esta teoría permite luego construir computadoras prácticas más eficientes. Y él trabajó en eh, el, la tarea de descifrar los códigos secretos que usaban los nazis para transmitir las órdenes militares, eh, con una máquina que se llamó Colossus, que utilizaba válvulas, es decir, una computadora electrónica, como decíamos. 1500 válvulas es un tamaño considerable, de todas maneras bastante menor que la primera que vamos a ver, que computadora de carácter general que se construyó, y cumplió su objetivo. En la misma época, también aproximadamente en la época de la guerra, de la Segunda Guerra, en Alemania una persona, Konrad Zuse, desarrolló en forma eh, independiente del gobierno alemán una computadora electromecánica. Después ideó una computadora a válvula, es decir, electrónica, pero no consiguió el apoyo, por suerte, ¿no?, de parte del gobierno nazi para este desarrollo. Y el tercer caso que mencionamos es el de John Atanasoff, que también desarrolló una computadora a válvulas previo a la Segunda Guerra Mundial, un poco antes, pero no era de carácter general porque servía para resolver un tipo muy específico de problema matemático, ecuaciones, sistema de ecuaciones lineales, eh, pero fue muy importante porque su trabajo fue utilizado como punto de partida por los que sí crearon lo que se considera la primera computadora electrónica digital, que fueron Mauchly y Eckert, en una universidad cerca de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Ellos tenían la idea de crear una computadora de uso general, pero para aplicarla particularmente a cálculos meteorológicos que requieren cálculos muy masivos, simular temperatura y presión en varios puntos de la atmósfera simultáneamente. No consiguieron financiamiento privado o índole académica para su proyecto, se volvieron hacia el gobierno de Estados Unidos, que aceptó financiarlo, pero no para utilización meteorológica, sino para matar gente, como ya decíamos. Entonces, particularmente para cálculos balísticos, ¿no?, para sistemas de artillería, y terminaron el desarrollo ya finalizada la guerra, en realidad, con una computadora que era mucho más voluminosa que la de Turing, 18.000 válvulas,
170 metros cuadrados, esto es tamaño de 2 o 3 departamentos, o 1 a 3 departamentos, ¿no?, de vivienda, 30 toneladas, y con todo ese tamaño y peso se imagina que tiene una memoria fabulosa, como 1000 bits, ¿no? Parece un chiste, no es ni 1000 bytes, ni kilobytes, ni megabytes, bits. Usted podrá decir, pero esto entonces no servía para nada. Es una idea falsa por la concepción de las computadoras actuales, que hacen cálculos mucho más complejos, y además, sobre todo el manejo de pantalla, las imágenes que manejan las computadoras actuales consumen mucho procesamiento por el tema del manejo de pantalla. Acá no había nada de eso, y para el fin que estaban pensadas, alcanzaba. Tenía una unidad aritmético-lógica de tipo decimal, o sea que todavía no tenía todas las características de una que vimos de las computadoras actuales, y sobre todo, algo que tiene que ver con lo que era distinto era algo que tiene que ver con esta lámina, que es una publicidad para ofrecer empleo a jóvenes con la ENIAC, que no era ciertamente para ser programadores de esta computadora, sino algo mucho más trivial, que era hacer data entry del estilo de esa época, que era meter cablecitos, unos o ceros. ¿Y qué eran esos unos y ceros? Y el programa, donde había cable un 1, donde hay un 0, donde no hay cable un 0. Recuerden el modelo de capas, donde el más alto tenía los algoritmos y los lenguajes de programación y lo más bajo el código de máquina. Nada de eso, ningún lenguaje de programación, porque en realidad quienes programaban esto establecerían a lo sumo un algoritmo que querían implementar, y después tenían que ellos mismos hacerse su compilación a mano y traducirlo a unos y ceros, que era lo que se metía como cablecitos o no cablecitos. Y bueno, eso lo escribían en una planilla donde aparecían esas conexiones que había que hacer, y se lo daban a estas personas que contrataban para que hicieran las conexiones de cables. Bueno, esto obviamente no era muy eficiente, y Mauchly y Eckert se estuvieron en contacto con John von Neumann de la Universidad de Princeton, que hoy en día es considerado uno de los próceres de la historia de la informática, y quien tuvo la idea de lo que anteriormente habíamos comentado, que los unos y ceros del código de máquina, las instrucciones que digamos, determinaban los pasos, cálculos a seguir por la CPU, estuvieran guardados como unos y ceros, no en cablecitos, sino en la memoria. Memoria esta que también, al igual que antes, se utilizaba para cargar los datos. Entonces, bueno, la unidad de control tenía que leer de memoria no solo los datos, sino las instrucciones sobre qué hacer con esos datos. La memoria, ya vamos a ver, tiene posiciones de memoria que se llaman direcciones, están una a continuación de la otra, en cada una tengo un código de máquina de qué es lo que la CPU tiene que realizar. Eso está guardado en este program counter, y se presenta esa dirección a la memoria devuelve el código de unos y ceros. Con ese código la unidad de control sabe que tiene que, bueno, cómo tiene que proceder. Leer un dato en memoria nuevamente, pero ahora ese dato ya no es un código de máquina, sino que es un dato concreto que se carga en un registro, lee otro operando de la memoria, lo carga en otro registro, esos dos datos que están en el registro se presentan a la ALU hace una operación, suma, resta, la operación que sea, se carga el resultado en otro registro, que luego se lleva como dato a la memoria. Y eso así va progresando el programa, incrementando en forma sucesiva el program counter. Es decir, el paradigma de la computación actual, que es con esta arquitectura de von Neumann, que nosotros al final de esta materia vamos a ver bien en detalle. Ahora bien, estas computadoras eran a válvulas, y esto estamos hablando de lo que se denomina actualmente primera generación de computadoras. Las válvulas tenían un gran problema, que es el tamaño, pero resolvían algo respecto de las primeras computadoras no electrónicas, electromecánicas, que tenía que ver con la velocidad fundamentalmente. Las computadoras electromecánicas, como la que había concebido Charles Babbage y la que hizo SUSE en Alemania,
funcionaban en base a la idea, por ejemplo, una compuerta negadora, un 1 lo transforma en un 0 lo transforma en 1, cómo se implementaba con un relé que tiene un electroimán. Acá hay una llavecita que tiene un resorte que normalmente empuja esta llave hacia este lado. Cuando yo aplico tensión, atraigo la llave de metal y cambio la posición de esta llave. Si yo no tengo tensión, o sea, un 0, esta llave está en vacío, acá no circula corriente, acá en la resistencia no cae tensión, tengo un 1, o sea, 0 a la entrada, 1 a la salida, 0 a la entrada, 1 a la salida. Si yo aplico tensión, 5 voltios, por ejemplo, hay lo que sería un 1 lógico, atraigo con el electroimán la llave, entonces a través de esta resistencia por aquí circula corriente, cae tensión en la resistencia, tengo un 0, o sea, un 1 a la entrada, un 0 a la salida, un 1 a la entrada, un 0 a la salida. Pero el problema de esto es que tarda un tiempo en moverse esta llave de una posición a otra, es una parte móvil mecánica, es muy lento esto. Además de que es muy poco confiable porque acá estos contactos se pueden herrumbrar, puede haber corrosión, pueden corroer y deja de haber contacto. Entonces, las válvulas implicaron una gran ventaja porque ahora dejó de haber una parte móvil, hay eh, eh, un elemento de vidrio y parecido al eh, de las lámparas eléctricas, eh, donde hay vacío, se extrae el aire, el objetivo de eso es que los electrones, bulbo de vidrio era la palabra, ¿no? Del cual se extrae el aire y los electrones allí pueden circular en forma libre, y en el medio de dos placas eléctricas hay una rejilla que permite pasar por el medio de electrones, pero se le aplica una tensión. Si esta tensión es positiva, atrae los electrones, es equivalente a dejar pasar corriente. Si esta rejilla tiene una tensión negativa, negativo con negativo se rechaza y los electrones no pasan, es equivalente a abrir la llave. Distintas versiones de válvulas, este es un pentodo, había otro tipo de válvulas con algunas mejoras, pero básicamente esta es una tecnología que se creó fundamentalmente a principios del siglo XX, permitió mejorar la velocidad enormemente, pero el tema del tamaño seguía siendo un problema. Es ahí donde aparecen los transistores, que es lo que vemos a continuación.